es lógico que el sustrato que hemos encontrado de los documentos más antiguos en castellano, esos registros más antiguos que tenemos en Valpuesta en primer lugar, pero luego también vamos encontrando en Cardeña, vamos encontrando en Silos, vamos encontrando en Oña, es lógico pensar y comprender que los vamos a encontrar en esa zona, porque desde el siglo X tenemos un asentamiento monástico estable, definido, fijo, que va a hacer que culturalmente tengamos muchos documentos, tengamos una gran documentación que refleje el lenguaje hablado de esas poblaciones. En concreto en Valpuesta, que podemos establecer como esos primeros registros del castellano, así consignados, estamos hablando ya desde finales del siglo X, desde el siglo XI, pues con una importante colegiata, pujante en esos momentos, en una situación estratégica de relación con diferentes poblaciones limítrofes, pues se fue reflejando, los escribas fueron reflejando en esa documentación valpostana el lenguaje hablado, y ese lenguaje hablado era un lenguaje que había evolucionado del latín y que tenía nuevas palabras, nuevos vocablos que ya constituirán lo que será después el castellano. En la época siglo X, siglo XI, en la que nos estamos moviendo, sin llegar al XII, yo me limito a esas dos, tenemos testimonios en numerosos centros del occidente peninsular donde los documentos, y en algunos casos originales, pues demuestran que el castellano está detrás, o el leonés, las lenguas romances en definitiva. En cada valle, en cada pequeño lugar, se está interpretando el latín pues como pueden. Los becerros gótico y calicano de Valpuesta, en primer lugar, son dos manuscritos distintos. Uno el gótico, que contiene documentos en escritura visigótica, y otro el galicano, que son una copia de esos documentos pero en escritura carolina, realizado en el siglo XIII. Esa distinción es importante porque el becerro gótico es donde vamos a encontrar más de 150 documentos de diferentes periodos a lo largo ya del siglo X, XI y XII, donde varios escribas también, porque tenemos más de 30 manos, varios escribas fueron dejando importantes noticias relacionadas con las posesiones, con las propiedades de esa colegiata. Bueno, hay que tener en cuenta que el monasterio de San Pedro de Cardeña es uno de los grandes monasterios de todo el occidente peninsular. Se funda en el 899 y desde muy pronto hay una comunidad monástica muy importante en Cardeña, de tal forma que producen unos códices magníficos, como es la Biblia de la Catedral de Burgos o es el Moralia in Job de la John Rylands de Manchester, que son dos códices del año 910 el primero y 914 el segundo, con lo cual he querido dar estas fechas para señalar que ya en ese momento el monasterio tenía una grandísima importancia. Los monjes de Cardeña, siendo pioneros en esto también, en torno a 1085 y la fecha que proponemos, que se venía proponiendo desde el padre Serrano de 1086 para el cartulario, el becerro gótico, tuvieron el acierto y la perspicacia de copiar muchos de esos documentos constituyendo el cartulario, el gran cartulario.